Y yo soy Carla Bolgeri. Y Bueno, juntos somos... claro, Bolgeri y Marín es nuestra dupla artística, que un poco, claro, nosotros empezamos a trabajar el año 2008 juntes, empezamos haciendo música, hicimos un proyecto que se llama Casiel, con el que grabamos 7 canciones, y estuvimos un año trabajando con ese proyecto, éramos nosotros dos más otra persona más, Cristóbal Fris, y luego con ese proyecto quedamos seleccionados por un concurso del programa Super 45, la radio, y luego de eso se separó Casiel y armamos otro grupo que se llama Survey Team. De ahí con ese proyecto editamos 3 discos con el sello Beast, hicimos como 7 videoclips, tocamos en distintas partes de Chile, y hasta el año 2017 duró ese proyecto. ¿Ya? De ahí armamos Grama, que es el proyecto que nos convoca hoy día, que empezamos a hacer nuevas composiciones, y el año 2018 grabamos el disco Canción Malvada, un disco de 5 canciones que empezó la difusión más o menos, claro, con el 2018, 2019, y ahora ya con este concierto que vamos a presentar ahora, que se estrena este domingo, hoy día es como un preestreno para el Liceo Experimental Artístico, y lo hicimos gracias a un apoyo de Fondar, de la convocatoria del 2020, que fue un concierto que lo registramos en el verano en una fábrica de carpas, en el barrio Mata. Tocamos todo el disco, más 2 canciones nuevas. Entonces ahora estamos, ¿verdad? Estamos como trabajando en nuestro próximo disco. Entonces este es como el último concierto del proceso de difusión de este disco que lanzamos en 2019. Pero paralelamente yo soy de profesión artista visual, y con Carla trabajamos, bueno, ella es coreógrafo, bueno, ella les puede decir cómo, y el año 2018 empezamos a trabajar juntos en performance, en residencia, trabajamos en residencia artística en Centro Nave, estuvimos 3 meses ahí trabajando, y ahí desarrollamos un trabajo que se llama Vocals, y desde esa época, desde ese año 2018 que trabajamos un poco mezclando la danza con las artes visuales, la música, con nuestro proceso de, siempre hemos como vivimos juntos, entonces generalmente tenemos, claro, no tenemos un espacio quizás para crear como un galpón, sino que lo más factible para trabajar a diario es improvisando como en música, entonces tenemos una comunicación que quizás lo hemos desarrollado a través de la música, que cuando trabajamos en espacios de residencia, espacios más grandes como con, con danza o performance, ya aplicamos un poco esa metodología que traemos desde la música, desde lo intuitivo un poco, que hay mucha comunicación en ese sentido que nos ha servido para trabajar en otros ámbitos. Súper, Carla, que nos cuentes un poquito también cómo ha sido tu incursión tanto en la música como en la danza, la performance. Sí, bueno, yo vengo de la danza, en el fondo estudié danza en el Arcis en aquellos años, y la verdad es que siempre tuve mucha como curiosidad por lo que pasaba en la música, y fue como en este recorrido, en el fondo, que fue a propósito del cuerpo, de la danza, ¿no? Cómo fue este descubrimiento de la voz, como algo que también ocurre en el cuerpo, que también ocurre en la danza, en el fondo. Y un poco con cierta autonomía empecé a investigar en el mundo musical, y ahí fue cuando conocí a Francisco, que me invitó a participar, y en el fondo se dio esta conexión que básicamente no, hasta el día de hoy nos mantiene como generando y manteniendo esta como trabajo creativo, ¿no? En música, en performance, en danza. Entonces, nada, nos convertimos en una dupla artística, y como decía la Constanza, en el fondo como que justamente esta posibilidad que tenemos como de estar en danza, artes visuales, música, nos permite como movernos en estas disciplinas sin necesariamente observar o dejar en claro como qué es lo que pertenece a cada disciplina, sino más bien hacer esta mixtura y como jugar con estas herramientas que tenemos. Y nada, o sea, ahí súper como, sobre todo de la música, siento que es un lugar súper importante también como para la danza y para el cuerpo, como esa exploración ahí
también significa harto en términos de posibilidades. Así que, bueno, este es el Canción Malvada, que fue este disco que hicimos, y que ahora van a ver el concierto, en el fondo este mini concierto que hicimos ahí en el barrio Mata. Así que eso. Súper. Antes de ver el concierto me gustaría hacerles la preguntita, que después lo podemos ir conversando, pero sobre sus imaginarios musicales, sus referentes, cómo, por dónde transitan. Sí. Yo diría que... a ver, o sea, justamente como esta como mix, esta como ambigüedad disciplinar nos permite como tener hartos imaginarios. Yo estoy a cargo de las letras, en el fondo, soy quien compone las letras, y pasa mucho que la experiencia del cuerpo va siendo como una inspiración para mí, el cuerpo siempre está como presente, y este cuerpo que se va enfrentando como a la naturaleza, ¿no? Como a las fuerzas que hay. A veces fuerzas como humanas, ¿no? Como de las emociones, ¿no? Como la emoción como una fuerza humana que te mueve, digamos. Y también está esta cualidad del cuerpo como de ir guardando lugares, paisajes, y por ahí como que diría yo que va haciendo cómo se va formando el imaginario vocal y verbal, ¿no? Cómo van apareciendo las canciones. A veces también se mezcla un poco como la contingencia, así como de lo que tenemos un poco alrededor nuestro pasando. Eh, a veces son cosas como estados más como personales, más internos, pero diría yo que el cuerpo y la naturaleza, y también como presentar un paisaje que no necesariamente como que va cerrando estas experiencias, sino como que las va manteniendo abiertas, y me da la impresión que eso también se ve un poco reflejado como en las texturas musicales que generamos, como que nunca siguen una línea estética, sino que son como abiertas en el fondo, como que nunca somos tan claros en decir como, estamos tocando pop, o estamos tocando blues, o estamos tocando sí, sino que orgánicamente pasamos por distintas como texturas musicales, sonoras, y así vamos como un poco construyendo. Nos basamos mucho también en la improvisación, como decía Pancho, bueno, somos pareja, vivimos juntos, entonces un espacio creativo en el fondo es esta improvisación, voz y guitarra, y, y nada, por ahí como que vamos construyendo, generamos como una base rítmica que muchas veces viene acompañada de esta suerte como de improvisación vocal que yo hago, pero que es como bla, 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 es como un balbuceo, no es como letra propiamente tal todavía, y generamos primero la estructura, un poco musical, rítmica, y después vamos como desarrollando más las letras. Yo me dedico más como a escribir un poco y como nada, como a revelar qué es lo que estamos hablando en esa música, digamos. Como quién es el personaje que está ahí, quién es el narrador que está viendo, porque también es bien interesante como cuando uno compone letra musical, ¿no? Tú vas como abriendo un mundo creativo, en realidad un mundo como imaginario, entonces estás hablando de alguien o estás hablando desde tu voz, en el fondo el narrador de la letra, también como que uno lo encuentra, no siempre como que aparece tan claro, ¿no? Como estoy hablando de mí misma y yo estoy así, sino que a ella le pasan cosas como hablar algo que uno ve, ¿no? Está como más fuera. Y también es interesante eso como uno, como esta figura como más creativa en el fondo, como es capaz como de sumergirse en distintas voces, ¿no? Como, eso también es como súper entretenido, no necesariamente tomar la voz propia, sino como ir a otras experiencias también, como a través de la voz. Y eso. Claro, eso es súper como... Porque nosotros en proyectos anteriores, este primer proyecto es que, claro, todos los proyectos musicales que hemos tenido hemos partido nosotros dos, pero se ha ido sumando gente, y claro, Survey Team, que es el grupo que teníamos antes, sí éramos más personas, y la composición
si bien nosotros partíamos con las composiciones, las trabajábamos en conjunto y terminaban teniendo una estructura más ordenada, más pop, como parte A, parte B, coro, parte C, y ahora como en Grama, como ya somos nosotros dos nomás, es un poco como lo que decía la Carla, de que uno saca las cosas de lo que va escuchando, como que hacemos canciones que quizás podría ser una parte de una canción nomás, pero la repetimos, como usar base electrónica nos permite también jugar harto con la repetición de patrones y quizás ir cambiando solo las armonías, o sea, las melodías encima de unos patrones repetitivos. Es como más, claro, a lo que hacíamos antes más abierto, más orgánico. Claro, no necesariamente estamos como abordando la música desde, nuevamente como desde la disciplina o desde plantear necesariamente una estructura musical como pop o, ¿sí? Porque, claro, porque como no pertenecemos mucho a ninguna, entonces tenemos como estamos en todas, en el fondo no obedecemos un poco a ese como el deber ser de la disciplina, entonces eso nos permite como siempre poder, desde cualquier lado, digamos, como poder experimentar la creación. Claro, nos pasa algo que cuando improvisamos salen melodías como intuitivamente pop, una cosa así, como que ya son orejas, ya entonces como que ya no necesitan estructurarlo en una estructura pop porque en sí ya son melodías que uno por algo aparecen un poco, como que son las melodías más amigables quizás que uno toma, de lo mucho que escucha todo el día, no sé. O sea. Súper. Igual esa libertad se agradece, y yo creo que en todo sentido. A mí me ha tocado ver sus performances, no lo he visto tocar en vivo, pero sí, por lo menos presentarse en vivo, y como espectadora yo agradezco mucho sobre todo eso, como la capacidad de libertad y de combinar cosas que en el fondo uno no pensaría que fueran combinables, entonces como que ese tipo de conjunciones yo las agradezco mucho a nivel artístico, sobre todo más transdisciplinario, que es lo que hemos tratado también nosotros de transmitirle a nuestros estudiantes, que a veces el conocimiento específico te conduce como solo por una vía, pero cuando uno tiene abierto ese panorama y esa caja de herramientas en el fondo de todas las áreas, el ámbito creativo se vuelve aún más rico. Así que nada, presentemos el concierto. ¡Uy! El Qatar. Presentemos el concierto y luego conversamos, ¿les parece? Ya. Súper. Vamos, eso sí, antes de cuando lo presente, voy a apagar el micrófono ahí para que no... Perfecto. Igual hay varios estudiantes que yo creo que se van a quedar interesados y que no pudieron asistir, pero esto va a estar grabado y lo vamos a transmitir ahí en YouTube para que todos los demás lo vean. Buenísimo, buenísimo. Ya, ahora el concierto Última Canción Malvada que le llamamos, ¿ya? Y lo hicimos con mucho cariño en el verano y ahora... Y son las primeras y los primeros en verlo. Sí. Así que... Bacán. Premicia. Ya voy a compartir. Pancho, ¿hay un tema con el audio? Sí, se fue el audio. Creo que no puede apagar el micrófono porque del micrófono está capturando el audio del computador. Voy de nuevo, ahora sí. Toma dos. ¿Acaso no se probarán los pasos que doy hasta acá?
medio de la oscuridad, que al final tus signos nada quedarán. Todos los puentes que cruzar te llevan a otra vuelta. Cuando la vida era pacífica, allá tenía el pelo luna. Cuando la vida era pacífica, allá vivía como neva. Que sería de ella si fuera la arena que cae tan eterna. ¿Quién soy yo? Hasta tus conocencia, el brillo que refleja es parte de su esencia. Cuando la vida tenía que llena, ella tenía el pelo luna. Cuando la vida tenía que llena, ella vivía como nueva. Yo te llevo a yo te llevo a tocar, aunque no haga falta. Yo te llevo a tocar, aunque no haga falta. Yo te llevo a tocar, aunque no haga falta. Yo te llevo a tocar, aunque no haga falta. Yo te llevo a tocar, aunque no haga no escapan porque solo se aman, quieren sentir cantar en el cuerpo. No escapan porque solo se aman, quieren escuchar lo que dice el viento. Fue
más allá del confín del universo. Hay un plan que asombrosa es la luna. No escapan porque salgo las llamas, quieren sentir callar el cuerpo. No escapan porque salgo las llamas, quieren escuchar lo que dice el viento.
Nos podemos unir en el descenso pleno. Hay espacio aquí. Nos podemos unir en el descenso pleno. Hay espacio aquí. Nos podemos unir en el descenso pleno. Hay espacio aquí. Nos podemos unir en el descenso pleno. Hay espacio aquí. Nos podemos unir en el descenso pleno. Hay espacio. Hasta el centro del lugar, tus manos quieren tocar, al guardián quemar, un poder espiritual, deshacemos tuyo, después haremos el amor, y cuando encuentres un disfraz brillante, brillante, parece claro que ya está dormida en los brazos de alguien, no es un ángel que es al lado. Un impulso llevará hasta el fondo en cavernas, donde un eco estallará. Nos volvemos a encontrar en el fondo de este mar. Deshacemos tú y yo, después haremos el amor, y cuando encuentres un disfraz brillante, brillante, parece claro que ya está dormida en los brazos de alguien, no es un ángel y es al lado. Serás alguien que se ve en una ficción por tu amor, que hay infinitos pasos, pero entrar en tu
apaga tus pies, rendido de amor, que invisible en todo lo que miras. Porque te alejas y tan cerca estás. Mi amor, descansa, vuelve a dormir. Amor, escapa, mañana voy por ti. Amor, descansa, vuelve a dormir. Amor, escapa, mañana voy por ti. Es justo antes de estallar, que no la bala, que no la pude esquivar, que el sacrificio que hallara, las luces se reflejan en la piedra que cavar, porque no puede respirar, la dejaste ver en la oscuridad. ¿Dónde más podría mirar? Ay, de mí, el espacio otra vez lejos de ti. ¿Dónde iré? Ay, de mí, el espacio otra vez lejos de ti. ¿Dónde iré? De una chispa de metal en una niña callada sobre la sangre que hay. Miraremos cómo va a suceder. Se precipita a caer. Ay de mí, el espacio otra vez lejos de ti. ¿Dónde iré? Ay de mí, el espacio otra vez lejos de ti. ¿Dónde iré? Es verdad, lo dejaste ver en la oscuridad, donde no hay nada más que ver. Vida, demostrarte que sacar. Ponte a mi lado de una vez. Ay de mí, el espacio otra vez lejos de ti. ¿Dónde iré? Ay de mí, el espacio otra vez lejos de ti. ¿Dónde iré? Ay de mí, el espacio otra vez lejos de ti. ¿Dónde iré? Ay de mí, el espacio otra vez
Bravo. Buenísimo.
Dale. Ahí sí. Ya. Súper, me gustaría primero, antes de darle la palabra a los artistas, es preguntarle a Lucas, ¿qué te pareció? Me gustó mucho. Es decir, Bacán. Gracias. la había estado. Bueno, yo no había visto que se iba a hacer esto, pero lo vi hoy día en la tarde, hace un rato. Y me sonaba el nombre, así que lo empecé a escuchar un poco para no meterme sin cachar nada. Y la verdad, eso me gusta mucho, me parece interesante y distinto. Me gusta que no sea como, que no siga una estructura, por decirlo de alguna manera. Como la mayoría de las canciones, como intro, coro, puente. No sé, me parece interesante y agradable agradable escuchar eso, no sé. Felicitaciones. Bacán. Gracias. Qué bacán. Le gustó. Y las personas que se les mostró. Ay, no, me siento súper honrada. Y vamos a darle harta difusión para que también otros estudiantes lo puedan ver. Cuéntenos un poquito de cómo fue para ustedes hacer el disco, cuándo parte una canción y cuándo termina la otra. O sea, como cuando siempre lo trabajan como de unidades separadas o van dialogando entre las canciones. ¿Cómo se arma como el entramado del disco? Generalmente las canciones son como de una misma época, más o menos. Como hay un tiempo en que las canciones se van desarrollando y claro, con la Carla nosotros improvisamos generalmente, siempre tocamos las últimas canciones que estamos haciendo. Nunca tocamos, solo en los conciertos tocábamos, ahora que no hay conciertos, pero cuando habían conciertos tocábamos las canciones, ahí tocábamos las canciones que ya estaban grabadas. Pero ponte tú, siempre en la actualidad, en el ahora, estamos como con las canciones que estamos haciendo, las nuevas, que siempre están como o sin letra o le faltan partes, o van madurando a medida que las vamos tocando. Y cuando ya nos ponemos un deadline, como ya hagamos el disco en este mes, entonces ahí ahora, bueno, digamos mucho tiempo relacionándonos con la música, hemos grabado discos en estudio, hemos grabado de muchas formas, pero ahora la forma más cómoda para nosotros ahora es grabar en la casa, como con hay equipos de muy buena calidad, bastante compactos y claro, grabar lo podemos hacer nosotros. De ahí siempre trabajamos con productores a quienes les pasamos nuestro material para que hagan la mezcla y la masterización. Pero por lo general grabamos todos nosotros, en la casa o en nuestro taller, dependiendo lo que necesitemos grabar. Sí, y también, claro, como dice Pancho, como que generalmente lo que reúne los temas generalmente es un tiempo, más o menos un tiempo donde fueron creadas, y no sé, yo diría que de repente como que nos quedamos pegados con alguna cosa que va apareciendo en los temas, pero no es como algo que esté premeditado, sino que va surgiendo como un poco esto que vamos hablando de que no es tanto como pasamos el proceso creativo, no tiene mucho que ver como con una disciplina o la metodología de una disciplina instalada, sino como que vamos generando esta mixtura, mezcla. También otra cosa que pensaba cuando estaba viendo el video, quizás a Lucas también le puede servir y a otros compañeros, y en el fondo también hacer música y como bancarte en el fondo la música que uno puede hacer o que vas como reconociendo como tu música, es un proceso que tarda mucho tiempo. Entonces, como le decía al principio, como yo vengo de la danza, para mí fue todo un proceso, en el fondo, bancarme como desde la voz que tengo hasta como lo que quería decir con esa voz. No es algo que aparece de inmediato, en el fondo es como que de a poco tú vas descubriendo en el fondo de qué estás hablando, de esta voz que tú quieres como amplificar,
qué es lo que quieres, qué va a decir, de qué está hablando en el fondo, cuál es el tipo de tono que esa voz necesita. Porque a veces, por ejemplo, me pasaba que al principio, cuando recién empezamos, como que me cargaba escuchar los registros o las grabaciones, porque en el fondo hacerte cargo de tu voz también es como todo un proceso, de descubrirte también como... entonces por ahí también hay como todo un como, pum, como ponerse el traje y un poco como entre bancarte y como, no necesariamente es como que te gusta lo que sale de uno, pero como que uno se va haciendo más amigo y como de uno mismo y como que va diciendo, ah, bueno, está bien. O sea, digo esto como que en un principio siempre es más difícil reconocerse en lo que uno hace, sobre todo si no es tu, como decíamos antes, sobre todo si no es como esta disciplina de la que tú vienes y te entregó todas las herramientas, sino acá, por ejemplo, la música como súper autodidacta. En mi caso, Pancho estudió música, eh, pero nada, como un tips, un lugar ahí como de la creación que también es como a veces incómodo y no siempre es como que todo sale en realidad la primera vez, o sea, como que un proceso también. Sí, también es bueno en los procesos forzar cosas que no son tan habituales. Ponte tú, cambiar de instrumentos, tratar de improvisar solo a partir del oído, con instrumentos que quizás uno no domine tanto. En forzar esas prácticas salen cosas bastante interesantes. ¿Sí? Que son, porque uno a veces quizás, claro, se aburre estáis tocando siempre lo mismo, y como que es bueno forzarse a hacer otro tipo de ejercicio, como metodología, nomás, Como salir de tu lugar de confort, claro, un poco como, sí. o el que ya conoces, claro. Claro. Sí, hemos estado improvisando últimamente sin voz, a pura dos guitarras, y salen cosas súper entretenidas, como raras, y esas cosas siempre al final son como preguntas que van generando más nuevos sonidos. Y yo quería preguntarle a Lucas si tenía alguna pregunta, si quería preguntarles algo a Volker y Marín. No sé, la verdad que me entra la curiosidad cómo es, más que lo que tiene que ver con la música en sí, como la experiencia de llevar a cabo un proyecto. O sea, la parte como, claro, la parte proyecto, no la parte música, como el contenido, por así decirlo. Eso. Es que claro, tiene que ver con que, bueno, nosotros somos nuestros propios jefes, entonces en el fondo hay una voluntad importante, digamos, como para llevar a cabo, porque en el fondo no hay nadie que nos está diciendo como, oye, escribe la letra, o oye, termina la canción, sino somos nosotros mismos. A veces se hace pesado porque también somos pareja, papás, mamá, entonces es toda una mezcla. Pero llevar un proyecto, claro, tiene que ver mucho con una voluntad, un querer hacerlo, que es como, hay mucha energía en eso, porque es la que te levanta en el fondo. También hay mucha cooperación. Esto que te cuenta Pancho un poco de que nos conseguimos a veces con unos amigos grabar en casa. Muchas veces nos conseguimos los equipos para grabar, los micrófonos, son como colaboraciones en el fondo. Gente que está dispuesta como a ayudarte, a prestar cosas, o los mismos amigos que nos ayudaron a mezclar y masterizar, también son parte como de una red de apoyo, de colaboración en el fondo. Y también siempre como recibir este feedback de personas que son otros músicos o a músicas que nos van como, oye, esto está bueno, esto, no sé, creo que ahí hay algo como de la idea de colaboración que creo que hace que un proyecto también pueda llegar al lugar. Entonces, como estar abierto un poco a esa capacidad de colaborar. Y por otro lado, es como esta exquisita experiencia de crear también. Como, no sé si todos somos tan conscientes de lo potente que puede llegar a ser crear algo, ¿no? Como, y en todo sentido, desde obras, performance, danza,
Creo que crear es un tipo de inteligencia, un tipo de generar conocimiento en el fondo que es como, o al menos a mí, ¿no? Como hay algo que es como muy rico en eso, muy de placer, digamos, como cantar, expresarse, comunicar, como performarse. Todo eso es como, es muy rico en términos como de poder compartir una experiencia, de expresar, como que hay mucho ahí, como, también como medio individual, pero también colectivo. Eh, Diría que esos son como uno de los elementos de que un proyecto, ojalá que lo tenga, ojalá que lo maneje dentro de su metodología. Creo que esas cosas como que voluntad, Sí, pues eso es súper importante. colaboración y el placer también de hacerlo, como tampoco pasarlo mal, porque nos pasaba que en la otra banda, en Survey Team, llegó como más pro, era más profesional, trabajábamos con más músicos y terminamos pasándolo muy mal porque era como todo muy, hagan esto, tiene que ser pop, tiene que ser así, o cuando grabamos en estudios, en el fondo también hay recursos, plata que tienes que gastar para poder grabar, entonces era como todo. Entonces también irse dando cuenta hasta dónde tú quieres ir en tu proyecto, hasta dónde cedes también esas cosas que para ti son no tan cómodas, y esas otras cosas que son más incómodas, pero que le hacen bien al proyecto también. Como eso. Sí, pues es importante que dice la Carla, con cualquier, no sé, o trabajo artístico, cuando sale, no sé, del colegio, la universidad, donde hay encargos, todo eso se acaba un poco y es uno que se plantea y esa voluntad claro, tenéis que siempre estar relacionado con, quizás muchas veces con la frustración, ¿cachai? Pero eso no sé, te va haciendo más fuerte, como que lo desayunas y sigues adelante. Y siempre, claro, un poco lo que te llena de sentido esa práctica tuya que tú vas desarrollando y que, claro, hay harto de placer en ese sentido, ¿cachai? Como que vale la pena la frustración, ¿cachai? De seguir adelante y sí, pues, es difícil, pero claro, de alguna forma uno siente la necesidad de hacerlo, como sea. También te obliga afecta obviamente tus modos de trabajo. Por ejemplo, cuando no sé, de repente trabajar con materiales más precarios o como decíamos, de forma colaborativa, la colaboración se vuelve una cosa ya súper natural porque estamos, la gente que trabaja un poco en las artes está más o menos en la misma situación, entonces hay mucho trueque de profesional, ¿cachai? Y a veces, muchas veces, como de gente que te quiere ayudar simplemente porque le gusta tu proyecto, entonces es bonito eso, esas relaciones que se arman en las prácticas artísticas. Súper, chiquillos, de verdad, les agradecemos mucho, nos sentimos súper, súper honrados de haber sido la primicia. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo Sí. y compartir este ratito. Hoy les voy a mandar por aquí, por el chat, la página nuestra, porque ahí sale, el concierto va a estar ahí desde el domingo, va a estar listo, está en YouTube disponible. Perfecto, perfecto. Nosotros en el mail que mandamos a todos los estudiantes de media van también todas las redes sociales y todo. Les agradecemos mucho y bueno, ojalá que Lucas lo haya disfrutado mucho, por lo menos nosotros también. Sí. Y yo guardé el tema que es real en mi biblioteca de Spotify. Súper. Bacán. Esto también va a estar en Spotify después del lunes. Súper. Oye, muchas gracias. No, gracias a ustedes y fue un agrado tenerlos. Sebastián, Lucas. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense No, mucho. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao. Chau.